Buenas tardes. Antes de nada, quiero darle las gracias a todos los que hacen posible año tras año este congreso. Un grupo de gente que trabaja, y trabaja sobre todo por una cosa fundamental, por hacer periodismo vivo. Y hoy vamos a intentar, de alguna forma, recuperar ese periodismo, y ese periodismo que sirve para levantar las alfombras, el periodismo de investigación. Tenemos la fortuna de tener a 4 grandes periodistas de investigación que luego os iré presentando. Viene a ser una pequeña introducción que he ido cambiando conforme han ido sucediendo los hechos durante el día de ayer y de hoy. Y voy a presentaros un pequeño PowerPoint recuperando un poco lo que diría maldita hemeroteca, mirando atrás y adelante. Porque los periodistas, sobre todo, como diría el maestro Cardoso, tenemos que tener memoria periodística y saber contextualizar. Por eso vamos a hacer una pequeña introducción que nos servirá de alguna forma para recordar lo que pasaba ayer, lo que pasa hoy y cómo el poder, de alguna manera, siempre intenta tapar la boca a muchos. Se han hablado de una serie de cuestiones en el transcurso de esta mañana. Yo subrayo al 100% lo que ha dicho nuestra presidenta, Elsa González. No quiero olvidar tampoco a los compañeros secuestrados, llevan 8 meses, Antonio, José Manuel y Ángel. Pero hay cosas que a mí de verdad me calientan. Qué bien queda cuando se dice en un auditorio como este, o cuando se dice delante de un gin tonic o tomando un café. Hoy se ha dicho no una vez, 100, 50, no sé cuántas. Periodismo de investigación, y valor añadido, y lo importante que es el periodismo de investigación. Y yo me pregunto, ¿cuántos son capaces de hacerlo y cuántos son capaces de apoyarlo? Hoy, el Gobierno ha decidido que va a investigar al diario.es por revelación de secretos. Deciros que tenéis todo mi apoyo y deciros que toda la documentación que tuvimos en su día y os pueda servir como elemento de referencia para afrontar cualquier tema, lo tenéis. No me he ido. Hay también una cosa que es muy importante. Se ha dicho en el transcurso de algunas ponencias, de algunas mesas redondas, y hoy lo veremos aquí, la mayoría de las grandes investigaciones, señores, terminan en un libro. El periodismo de investigación y el libro es una cosa que va unida a la larga. Y por último, creo que ha llegado el momento, y se lo digo a los organizadores, de quitar el elemento digital del Congreso de Periodismo Digital de Huesca. Huesca tiene nombre propio para ser Congreso de Periodismo. Y digital ya no es algo diferente. Digital es lo que vivimos hoy todos. Bueno, voy a hacer un pequeño, lo he hecho mientras vosotros comíais, he tirado de memoria y he hecho un corte y pega rápido para que veamos unas pequeñas cuestiones y luego vamos a empezar con los auténticos y con los que realmente saben. Bueno, estamos en el tema de las redes, estamos en el tema digital, simplemente por si alguien quiere coger. Y quiero desde aquí hacer un homenaje a uno de los periodistas de investigación más importante que tuvo este país o este Estado. Yo aprendí con él, Xavier Vinader. Posiblemente muchos de vosotros, jóvenes, no sepáis quién es, pero no preocuparos. Iros a la prima Google y seguro que lo encontráis. Porque la prima Google es la prima Google. Y este hombre que se formó en otra época, en otra forma y de otra manera, ya pensaba, antes de morir, que murió en abril del año pasado, que Internet, las redes, el periodismo y los jóvenes, vosotros erais el futuro y haríais mejor periodismo de investigación que nosotros. También un maestro, Gabo, decía, mantiene y plantea que cualquier cosa seria hay que hacerla con datos, con investigación.
y hablaremos de datos, porque estamos en el siglo XXI. Esto van para mis amigos de la hemeroteca, de la maldita hemeroteca. Tomar nota. Enhorabuena. Dicen que os van a investigar. No preocuparos. En el 95 ya ocurrió. Y no solamente eso, sino que este señor, que creo que tiene problemas con Caixa Catalunya, que era vicepresidente del gobierno, figuraros o mirar lo que dijo. Lo importante o lo grave no era haberlo publicado. O sea, lo grave no era haberlo filtrado, sino publicarlo. Estamos en el año 2016, han pasado algunas cosas y estamos en la misma dinámica y en la misma filosofía. Bien, vamos a entrar en materia. 4 periodistas de referencia. Pilar Velasco. Trabaja en un soporte que se llama Radio. Ha levantado una serie de cuestiones y temas relacionados con un señor que está de actualidad, Ignacio González. Imagino que os sonará, y no todos tendréis un ático. Marcos García Rey, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas, que ha rastreado y es un especialista en datos. También es el coordinador del Máster de Periodismo de Investigación y Datos. Álvaro de Cózar ha estado haciendo reportajes de profundidad de investigación, tanto en El País como en El Confidencial, y ahora se encuentra en Ahora. Daniel Lizárraga, que ha sufrido las presiones del poder recientemente y que ha hecho un maravilloso libro sobre la Casa Blanca de Peña Nieto. Con ellos 4 vamos a intentar entrar en lo que es realmente el periodismo de investigación y no todo eso que nos han dicho y las flores que nos han contado. El periodismo de investigación, señores, es complicado, peligroso y en la mayoría de las ocasiones termina con tu culo en el banquillo de los acusados. Pero no hay que tener problemas. Vale, vamos a entrar en materia. Tenía una libreta, correcto. Yo quisiera ahora, sutilmente, que cada uno de ellos hiciera una pequeña introducción de cómo vive en su soporte o en su redacción lo que es el periodismo de investigación o cómo se puede llevar a cabo, o qué presiones ha tenido, o qué dificultades de alguna manera está manteniendo hoy día. Pilar, empezamos contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, sobre todo a los organizadores del Congreso, darles las gracias porque año tras año lo organizan, nos invitan y han conseguido, pues, como el periodismo de investigación, ¿no? Que esto crezca y al final tengamos una conversación común entre todos en la que hemos ido creciendo todos juntos. Me pregunta Antonio por el periodismo de investigación y me estaba acordando del caso que acaba de sacar el diario y de una broma que hacíamos hace poco de si hoy en día quieres hacer buen periodismo, búscate un buen abogado. Pero es cierto que, lógicamente, cuando das una información se presupone que esa parte es consustancial a la noticia. Con lo cual, yo, más que de los efectos que van en la profesión, me gustaría que durante esta hora que tenemos habláramos de la elaboración, ¿no? Sobre todo porque estáis muchos alumnos aquí y lo interesante es que os podamos aportar algo, ¿no? Yo, cuando empecé en la radio hace 10 años, no me parecía… yo venía de hacer lo mismo, periodismo de temas propios, en la revista Interview, y la radio no me parecía a priori el lugar más natural para hacer periodismo de investigación, para hacer esos temas que son más lentos, que pueden ser las grandes noticias en ocasiones o medias noticias de tu medio y que necesitan más tiempo y un equipo propio, ¿no? Pero como estamos en un congreso de periodismo digital, os diré que con el tiempo encuentro la radio como uno de los mejores sitios para hacer investigación, ¿no? Porque al final estamos todos inmersos en plataformas de contenidos y estamos todos inmersos en cómo elaboramos esos contenidos y cómo los comunicamos a las audiencias y cómo nos relacionamos con ellas, ¿no? Entonces, la radio tiene ese impacto directo con los oyentes y, sobre todo, una parte muy interesante que es la radio digital, ¿no? Y, por lo tanto, permite trabajar la información desde muchos soportes y, lo más importante, comunicarte con las audiencias de muchas maneras, ¿no? Al final, el periodismo de investigación está muy definido, ¿no? Es
es localizar, somos como cirujanos, ¿no? Que detectas un patrón, detectas una enfermedad en el sistema, ¿no? en una institución, y tienes que analizarlo, acotarlo, definirlo y extirparlo, ¿no? Y extirparlo, nuestra pequeña aportación es sacarlo a la luz y revelarlo, ¿no? Es nuestro grano de arena a los lectores, a los oyentes, para que con esa información pues tenga los efectos que tenga que tener, ¿no? Y como ya me estoy enrollando, me apunta Antonio, le voy a pasar la palabra a mi compañero Marcos. Marcos, ¿cómo trabajáis en el consorcio y cómo trabajáis en el máster? Bueno, yo soy miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, cuya sede está en Washington. La plantilla permanente del consorcio son muy pocos, son 13 personas, pero luego el consorcio tiene 195 miembros. Y bueno, para nosotros la clave es sobre todo la colaboración, es la palabra clave para intentar publicar historias potentes, que realmente sean historias de investigación y que cuenten algo de verdad novedoso. Si hablamos de periodismo y hablamos del mundo digital, yo creo que una de las cosas positivas del consorcio es que nos hemos dado cuenta de que el mundo digital para nosotros es una gran ventaja, ¿no? Y que a través del buen uso del mundo digital podemos contar historias más potentes, sobre todo en 3 niveles. En el nivel de la organización del trabajo, de los materiales que vamos a investigar. Un segundo nivel en cómo colaboramos en red, porque estamos dispersos por todo el mundo, desde Nueva Zelanda a Washington, pasando por El Cairo o Madrid. Y luego, a la hora también de la publicación. Esos 3 niveles, organización, más comunicación, más la propia narrativa digital, las intentamos explotar al máximo nivel. Cuando al diario Le Monde, en enero pasado, en enero de 2015, no de este año, sino de 2015, le llegó un disco duro con mucha información sobre la lista Falciani, 2 coraginosos periodistas de Le Monde, muy buenos periodistas de investigación, como son Gérard Davet y Fabrice Lhomme, tomaron ese disco duro, se fueron a la redacción de Le Monde. ¿Y qué pensaron? Bueno, ¿qué hacemos con esto? Con toda esta información que está aquí. Y entonces se acercaron al sistema de fotocopias de Le Monde y le dieron al botón de imprimir, ¿no? Ese disco duro tenía más de 1,5 millones de documentos. Podéis imaginar qué pasó en todo el sistema de reprografía del Le Monde. Se colapsó absolutamente y evidentemente no pudieron imprimir. Es ahí donde entran las técnicas digitales que nos ayudan a organizar toda esa información, a crear bases de datos, que luego los periodistas podemos trabajar de una manera organizada. A través de técnicas de periodismo de datos podemos organizar la información para luego realmente hacer lo que queremos hacer, que es el periodismo. Y luego en el tema de las comunicaciones, pues efectivamente lo que hacemos es trabajar en plataformas seguras, por supuesto con correos siempre cifrados, con plataformas cifradas, y ahí creamos grupos de trabajo donde da igual que uno esté en Nueva Zelanda que esté en Washington, ahí podemos trabajar todos juntos. Y ahora la publicación, voy acabando ya, Antonio, un segundito, pues evidentemente el mundo digital es fundamental para nosotros. Yo creo que el mundo digital nos da una capacidad de narrativas mucho más atractivas e incluso más rigurosas que el papel. Yo creo que sí. Y bueno, Daniel ya mueve la cabeza y por lo tanto tendremos tema para ir entrando. Intentamos, y luego comentaba antes Antonio y yo tuvimos la locura de fundar junto a Marc Cabra el máster de periodismo de investigación, datos y visualización con la Universidad de Juan Carlos y el diario El Mundo. Y bueno, intentamos trasladar una gran parte de esa metodología que usamos en el consorcio a este máster y también la que aporta Antonio, por supuesto, de su larga carrera periodística. Y creo que los resultados son bastante buenos porque los chicos salen con muy buenas técnicas de trabajo y aprovechando al máximo el periodismo digital para hacer un periodismo de investigación, yo creo que más riguroso y mucho más sólido. Y ahí me quedo. Álvaro, has estado en El País, has estado en El Confidencial, estás ahora en Ahora. Sí. Bueno, sí, yo llevo 14 años en el oficio, he estado en varias redacciones.
Y no sé quiero decir, yo creo que existe el periodismo de investigación, pero no sé si existen los periodistas de investigación, o al menos no creo que sea un apellido que te puedas poner durante toda la vida, ¿no? Al menos yo creo que en mi caso yo he hecho periodismo de investigación en varias ocasiones, pero digamos que puedo ponerle ese apellido con letras gordas en 4 o 5 ocasiones, ¿no? De los que yo realmente creo que haya hecho un periodismo de investigación de largo plazo y de largo recorrido, ¿no? Para mí la esencia del periodismo de investigación está en la propia etimología de la palabra. Tú lo has comentado un poco, ¿no? Es seguir las huellas de algo, ¿no? Investigar es ir detrás de los vestigios, ¿no? Es detrás de lo que queda de la suela del zapato, ¿no? Y para eso hay que hacerse preguntas. Y el problema es que yo creo que las redacciones, porque para hacerse preguntas hay que pensar, yo creo que las redacciones últimamente no son sitios donde se piense demasiado. Entonces, no sé, yo creo que todos habéis visto, supongo, la película esta de Spotlight. Y si no, deben verla. Y mola mucho, y todo el mundo sale de allí diciendo, joder, ¿cómo es el periodismo de investigación y tal? Bueno, yo dudo que en España ahora mismo existan en alguna redacción, y si es así que alguien me lo diga, les pido trabajo ahí, que exista un equipo de personas que tenga tanto tiempo para trabajar, que estén apoyados por las redacciones de los periódicos de esa manera y que tengan esas capacidades. Obviamente estábamos hablando de unos años, ¿no? Al principio de la década de los 2000, pero esto tiene que cambiar y obviamente seguramente habrá que montar los spotlights a lo mejor en otro sitio, ¿no? Y a lo mejor en el futuro pues gente que está aquí monta spotlights, grupos pequeños de personas en otros sitios que luego venden a los medios y demás. O sea, habrá que ver cómo eso. Y luego, no sé, en mi caso, yo en cuanto a las herramientas y demás, no pienso a ver qué herramientas tecnológicas uso yo. Al final, creo que todavía soy de los de blog y libreta, como todo el mundo. Una tabla de Excel que te sirva sobre todo para ordenarte la cabeza cuando tienes historias complicadas en las que hay que estar. Y luego creo que a mí me sirve mucho tener una moto. Y digo esto porque creo que en Madrid te evitas muchos problemas de aparcamiento y eso hace que al final, lo digo sobre todo porque al final siempre hay que hablar con gente. Y hay que estar yendo de un sitio a otro, hablando con gente, tomando cafés, encontrándote en sitios a veces que no son muy apropiados o lo que sea. Y a una moto pues viene bien para esto. ¿Sí? Y sirve para girar cuando alguien te está siguiendo. Exactamente, y va en coche. También. Daniel, hablábamos de seguimientos y presiones, más que las que tenéis en México y más las que habéis sufrido el equipo de Aristegui, donde estás ahora. Cuéntanos un poco cómo trabajáis en México o hasta qué punto podéis trabajar en México. Bueno, es una situación... Primero felicitaros y daros las más. Enhorabuena y el reconocimiento al trabajo que venís realizando. Porque yo siempre digo en clase, perdona, en España te pueden poner una demanda o una querella. En Latinoamérica, tristemente, todavía te van a dar plomo, no te van a meter una querella. Bueno, es que ese es parte de los problemas que estamos teniendo. Yo creo que hacerlo en México cada vez se complica más porque estamos ante un gobierno federal que está cerrando espacios y que cada vez se afana más en controlar a los medios de comunicación mediante publicidad. Está regresando, digamos, la faceta en ese sentido más horrenda del PRI en México, que nos dominó más de 70 años y salvo que diga otra cosa a la gente, pareciera que están echando las raíces para quedarse no sé cuánto tiempo más. Regresando un poco, ¿qué tenemos que hacer? O cómo veo el asunto del periodismo de investigación. Mira, hay muchas cosas. Yo ante todo creo que ¿por qué lo hacemos? Me parece que quienes tratamos de hacerlo es un privilegio. Y es un privilegio porque podemos dedicarnos a lo que nos gusta. Y no cualquier persona puede dedicarse a lo que te gusta. Y yo durante 1 año y 8 meses antes que nos cortaran la cabeza, me dediqué un poquito más de 1 año exclusivamente 24 horas del día a hacer investigación. Y una buena razón por qué surgió la Casa Blanca es porque estábamos 4 tipos metidos de tiempo completo a hacer eso. Primero que nada, considero que es un privilegio, desde luego también es una vocación, no, como que lo traes en la sangre, no lo puedes detener.
¿no? Y con el paso del año te vas volviendo medio inútil y ya no sabes hacer otra cosa. Entonces, creo que eso es como, digamos, la parte buena. La parte mala, bueno, es lo que está pasando acá con la denuncia que acabas de anunciar, el proceso judicial, a nosotros nos despiden, pero creo que también parte de la formación del periodista de investigación, yo se lo decía a los muchachos con los que trabajo, es que tienes que formarte con carácter. ¿Y qué quiero decir con carácter? Carácter es que sabes que puede pasar algo y que vas a tener que aguantar lo que venga. Y a lo único que puedes aferrarte es como a un gran roble, y ese gran roble es la propia investigación. Es decir, podrán de ti decir muchas cosas en redes sociales, acusarte, meterte con tu sexualidad, en fin, meterte una querella, dejarte sin empleo, pero el problema es que, ¿por qué hace eso el poder? Porque no, en cierta medida, no pueden desmentir una coma de tu trabajo. Se van sobre el mensajero, no sobre el mensaje, porque con el mensaje no pueden. Entonces, a final de cuentas, me parece que a lo que tenemos que aferrarnos es a eso, ¿no? A que nuestro trabajo cada vez sea mejor, independientemente de todo lo que se ha hablado aquí de la forma de cómo se puede hacer llegar mejor a las audiencias, que yo estoy aprendiendo muchísimo en eso. Creo que también no dejemos de voltear a ver los fundamentos, ¿no? Como te decía hace rato, y tratar de ver de qué maneras podemos ir fortaleciendo la metodología y la técnica de investigación para ir también creciendo en ese sentido, ¿no? Yo te puedo decir que fundamentalmente el trabajo de la Casa Blanca está hecho con rigor metodológico que yo extraje de las ciencias sociales, concretamente de la teoría de comunicación y de la sociología, ¿no? Bien. Se ha ido dejando una serie de cuestiones, metodología, equipo, y yo quería recuperar de alguna forma a maestros del periodismo, y uno de ellos, por lo menos fue para mí, fue con quien comencé en periodismo, se llama Miguel Ángel Bastenier, y Bastenier, que hoy es un tuitero de primera, con lo cual demostramos que los que tenemos una cierta edad sabemos adaptarnos a las herramientas y utilizarlas de la mejor forma posible, dijo no hace mucho, el periodismo de investigación necesita Internet, pero Internet sin investigación es como el palacio de hielo de Superman. Y un segundo tuit que puso, el periodismo de investigación puede empezar por Internet, pero siempre termina cara a cara. Yo dejo estos dos elementos aquí y sobre todo el elemento del equipo. ¿Qué entendemos por un equipo? Estábamos hablando antes de Spotlight y tal, y yo recuerdo una cosa importante cuando, si os acordáis, en un momento determinado de la película, en una escena, el director, cuando le presentan un borrador, dice, sobran calificativos o sin calificativos. Y digo, el periodismo, ya no del de investigación, el periodismo es lo suficientemente serio, riguroso hoy día, o estamos metiendo una serie de cuestiones, o estamos jugando y publicando, que es otro tema que quiero dejar aquí también, eso del periodismo de dossier, que de la noche a la mañana nos encontramos con que se nos presentan grandes investigaciones y la base fundamental, que es que el periodista sea el generador de la información, no existe. Soy libre de o comentar alguno de los temas que he expuesto o comentar lo que queráis. Tenemos 32 minutos. Adelante. ¿Por dónde empezamos? A mí me parece interesante lo que decíamos del equipo, porque es lo que más cuesta de transformar en las organizaciones, en nuestras redacciones, ¿no? O sea, las organizaciones son muy viejas, están muy oxidadas. Cuando hablamos de organizaciones hablamos de empresas. Hablamos de la redacción, del newsroom, de donde trabajamos todos nosotros cuando elaboramos informaciones, ¿no? Da igual que sea en el consorcio también hay una especie de redacción, el consorcio es una excepción, por supuesto, pero donde trabajamos los periodistas, que al final es lo que somos la mayoría de aquí, cuando vas a pedir trabajo te contratan normalmente en una redacción. Esas organizaciones están muy oxidadas, ¿no? Y aunque tenga grandes profesionales, cuesta mucho cambiar las dinámicas del día a día, ¿no? En inglés se dice que está todo como por silos, ¿no? Compartimentado, aislado, las secciones no se comunican bien, con lo cual hay que incidir, yo creo, en el concepto de equipo, ¿no? Y en varios niveles. Está el equipo en el que te tienes que pelear tú en tu redacción, porque hay pocas cosas y hay pocos grandes temas, hay pocos temas que los periodistas ya podamos hacer por nosotros mismos. Y está también el esfuerzo que hay que poner en crear equipos fuera de tu redacción.
Es decir, el networking que hay que hacer Lo primero. que hablaba quizás un poco Marcos antes. Exactamente, lo que hablaba conectar Marcos, con... el networking que hay que hacer en tu país, pero también fuera de tu país. Y aunque parezca algo muy abstracto, y no me voy a extender mucho porque tenemos poco tiempo, pero... Tenemos ahí Tenemos poco tiempo, pero... el hombre malo. Pero para poneros casos concretos de informaciones que escucháis vosotros o leéis en la radio o leéis en los periódicos, hay muchas informaciones que están hechas con compañeros de fuera, aunque no firmen dentro de nuestra redacción. Se me ocurre, por ejemplo, la de Ignacio González, por volver a un tema de actualidad, ¿no? Cuando en el 2012 sale el tema del ático, una de las personas que más nos ayudó fue una compañera de la ICIJ, que está afincada en Panamá, y que para no contaminar... quería hacer una gestión interna para no contaminar la investigación. Le dije, mira, estas son las 5 empresas que están señaladas en la compra del ático. Si me echas un cable, Sol, mira a ver qué hay detrás. Bueno, pues el trabajo fue ingente, fueron cientos de documentos los que me mandó y salió que había un entramado societario que podía sumar unas 10.000 empresas, con la conclusión de, mira, estos 4 nombres que me das, que están bajo investigación judicial, lo único que hay aquí son lavadoras de dinero en Panamá. La que está en la cabeza, la puedes encontrar en la lista Falciani, porque ha aparecido ahí, y estas 3 cuelgan de ellas unas 10.000 sociedades, ¿no? Esto es un ejemplo básico en la información del día a día que a lo mejor no llega, pero que tú necesitas tirar de esos contactos y de esos compañeros para que tus informaciones sean más sólidas. Un caso de Veracruz, unas investigaciones que estamos viendo de constructores operando en Veracruz, necesitas también compañeros que operen allí simplemente para ver si a lo mejor un imputado de la Púnica se llevó una comisión sin haber hecho 2.000 viviendas que iba a hacer, ¿no? Entonces, os pongo estos ejemplos del día a día para que veáis que necesitamos esa red de compañeros que lleva tiempo, que supone viajar en nuestro tiempo libre y que supone un esfuerzo personal, ¿no? Pero que es imprescindible para no quizá cuando empecéis, pero para cuando lleváis 10 años, tener una carrera un poquito más sólida, ¿no? Y eso hay que trasladarlo y hay que esforzarse en trasladarlo a nuestros jefes, que a veces les cuesta entender que ese networking, ¿no?, de dentro hacia afuera y viceversa es tan necesario, ¿no? Compañeros, hablamos de equipo. ¿Cómo lo hacéis? Marcos, Álvaro, Daniel. Bueno, yo puedo incidir en esto del equipo, me parece fundamental. Nosotros en el consorcio, cuando hacemos investigaciones, suelen ser transnacionales. Bueno, siempre son transnacionales, pero siempre hay un equipo, se forma un equipo de trabajo, digamos un núcleo duro, y luego ya repartimos juego en todo el mundo y buscamos medios socios en diferentes países, ¿no? Pero la cuestión del equipo es fundamental porque yo siempre les digo a mis alumnos que el periodismo de investigación es la suma de 3 variables fundamentales, que es el talento, el esfuerzo y el método. Lamentablemente, bueno, y aprovecho este escenario, a mí me da igual, yo creo que en España no tenemos un spotlight, no tenemos equipos en los grandes periódicos donde se reúnan esas 3 variables, ¿no? Talento hay de sobra en las redacciones en España, esfuerzo hay de sobra, pero yo creo que falta el método para llegar a unos estándares de periodismo de investigación como tiene The Guardian o como tiene en otros, ¿no? Pero claro, primero hay que pensar, hay que tener la luz de decir, voy a crear mi spotlight, ¿no?, en mi medio de comunicación. Voy a destinar unos recursos de mi redacción para que trabajen en equipo, no para que sean unidades que trabajan cada uno a su bola, sino para que trabajen como equipo, como hemos visto en la película Spotlight. Y eso yo creo que da muchas satisfacciones, porque eso luego además te va a generar noticias que esos directores que actualmente rulan por todas las tertulias radiofónicas y de televisión, tendrían material de verdad de qué hablar, ¿no?, después de una investigación de su spotlight, y en lugar de opinar todo el rato, ¿no? Eso estaría muy bien. Yo, vamos, les pido a los editores que miren la película de Spotlight y que miren el trabajo de Marty Baron como editor, que está encima del equipo, dirigiéndoles, guiándoles. Y no me imagino yo a Marty Baron, que ahora es director del Washington Post, yendo de tertulia en tertulia, ¿no? Pero hay que estar ahí, encima. A ejercer de editor, a ejercer de redactor jefe, dirigir un equipo, porque ese equipo te va a dar muchas satisfacciones. El periodismo de investigación es una cuestión que se trabaja a medio y largo plazo. La rentabilización o la rentabilidad de alguna forma viene de esa manera. Álvaro.
Yo creo que es que un equipo de investigación o una empresa que tenga equipos de investigación debe pensar efectivamente a una rentabilidad a largo plazo y si esa rentabilidad no es económica, pues ya sacará el dinero de otro lado. Pero tiene que tener o hará marca. Exactamente. Se trata al final de hacer marca, de tener prestigio y de que te recuerden, de que recuerden a tu medio porque eres el que ha sacado tantas investigaciones, ¿no? Hoy todo el mundo está hablando del diario. Claro, exactamente. Ya está. Pues, a mí me gustaría decir una cosa sobre el tema de los equipos. Añado a lo que habéis dicho, simplemente. Creo que el equipo funciona sobre todo, lo que decía antes, para hacerse más preguntas. Es decir, uno se hace unas cuantas preguntas, dos se hacen muchas más preguntas. Bueno, pues hay que intentar tener un equipo de personas que sea llevable, es decir, que puedas organizarlo sin que se desmadre la cosa, porque van a dar también más respuestas. Y luego hay una cosa, yo creo que los equipos funcionan también para matar los egos de los periodistas, que a mí me parece que es una cosa que debe tener siempre cuidado uno cuando es periodista, cuando hace periodismo de investigación. Y es que no se te vaya a la cabeza con tu propia historia, ¿no? Que tendemos muchas veces a... No te confundas que no eres ni poli, ni fiscal, ni ángel de la guarda. Exactamente. Y yo creo que un equipo hace que uno cometa menos errores, ¿no? Y que siga caminos más rectos, ¿no? Hay otros caminos que te llevan a sitios donde no vas a hacer nada. Y una cosa más que has comentado, lo de los dosieres. Le damos a Daniel, simplemente que lo tenemos ahí. Bueno, en España yo creo que investiga la Fiscalía, investiga la Policía, investigan los jueces y investigan algunos periodistas. Pero sí me parece que ese tema es interesante. Es decir, el periodismo de dosieres abunda demasiado en España, ¿no? Y cuando hablamos de esta investigación del diario tal, bueno, pues muchas veces a lo mejor es estupenda, pero no es una investigación, porque para que haya una investigación tiene que haber una hipótesis y tiene que haber luego pruebas de eso. Y un trabajo del periodista, no una edición del periodista sobre el dossier que te acaban de pasar. Que en los últimos años, y lo digo yo, no lo dicen ellos, digo yo, en los últimos años en España, muchas de las teóricas investigaciones que se han publicado han sido ya ni simplemente dosieres que han pasado determinadas personas y se han editado. No se han investigado ni se han trabajado. Y que conste una cuestión, yo no estoy en contra de los dosieres, siempre y cuando a partir de ahí sea el inicio para un trabajo superior. Daniel, yo creo que ese es uno de estamos hablando mucho de España y de Europa. Vamos a ver cómo trabajáis vosotros y qué hacéis, aparte de que digan lo que a ti te plazca, lógicamente. Bueno, yo creo que lo fundamental es parte del mismo problema, es decir, creo que a veces nos dejamos ir mucho por lo primero que encontramos, por lo que se ve. Y el periodismo de investigación es justo, tiene que ir a lo que está oculto, a lo que no se ve. Correcto. Es decir, a veces lo que estamos viendo es la consecuencia de algo que está oculto. Y entonces creemos que investigar lo que está sobre flor de tierra, con eso haces una investigación de largo aliento, con poner la forma en que lo tuiteas, la forma en que le haces un video, la forma... Entonces ya hice la investigación y la transmití. No, ¿por qué? Porque lo importante en el periodismo de investigación es ir a fondo, cavar hondo. ¿Y cómo puedo cavar hondo con metodología? Lo que te da la metodología es que si vas a como un cerro a buscar oro, no hagas hoyos por todos lados y después de 500 hoyos a ver si lo encontraste. Lo que te da la metodología es acercarte, una buena metodología te da el acercamiento preciso a la beta. Eso creo que es lo que puede hacer y eso es lo que tratamos de hacer nosotros en el equipo. Miren, voy a mostrar algo rápido porque es trabajar en equipo, a ver si pueden pasar voy a irme a la última lámina para que vean Antonio, ¿puedes enchufar? Gracias. Bueno, no puedo explicarlo todo. Normalmente, miren, esta es la revista de la afamada señora. Estas es las fotos que sacamos de la revista. Y fíjense, es lo que les decía, ¿qué es lo que se ve? Lo que se ve es la hipótesis inicial. Y esta es la hipótesis inicial con que yo tenía un reportero. La residencia de Sierra Gorda 150, que se llama La Calle, no fue declarada por Peña Nieto y era propiedad de un grupo de empresas hermanas que fueron contratistas. En la campaña del 2012. Esto es lo que se ve. Esto es lo que está a flor de tierra y cualquiera decir, vamos a ver de qué manera transmitimos esto y está hecha la investigación. No, esto es una rama de algo que está oculto. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué hay esto? Y bueno, evidentemente... voy a irme rápido porque no tenemos mucho tiempo, porque insisto, yo en los talleres me tardo como 6 horas en esto, y voy a ir a la parte final para que ustedes vean por qué es importante. Vean la hipótesis final, después de 1 año, 8 y medio de investigaciones, y cómo ya
después de cavar lo que estaba oculto. ¿Qué quiere decir con esto? Ahora sí, Grupo IGA, perdón porque ya no alcanzo a ver ahí, Grupo IGA, contratista emblemático del gobierno del Estado de México cuando Peña Nieto fue su gobernador y que ganó una licitación de alta velocidad México-Querétaro sin oponentes ni competidores, secretamente construyó una casa de $7 millones para la familia presidencial. Eso era lo que estaba oculto de lo que había visto el primer reportero Rafael Cabrera. ¿Okay? Lo que vio fue la consecuencia de lo que estaba enterrado. Y lo que estaba enterrado era esto. ¿Cómo llegamos a esto con metodología? Como dicen, hipótesis, justificación. Hicimos dos técnicas fundamentales que fue una, no me da tiempo de describirlo, pero fue el rastreo básicamente es un cruce entre el rastreo de registros públicos, solicitudes de acceso a la información, regresando a sistemas públicos, nuevamente sistemas públicos, una base de datos sobre los contratos de IGA con gobierno federal y estatal propia, que nos arrojó que había ganado este amigo por lo menos $750 millones con el gobierno. Por ejemplo, aquí es donde empiezan las técnicas. ¿Por qué usamos esto? Para poder cavar al fondo. Diagramas de flujo de información empresarial, para poder desenmarañar a las empresas. Y bueno, esto es parte de la linda casita, ¿no? Y bueno, lo que nosotros aportamos fue esto. Cada reportero trabajó una línea de tiempo. Yo le llamo a esto línea de tiempo simultáneas. Un reportero que Rafael estaba trabajando en la construcción de la casa, otro la historia de amor, que si la boda, que si se casaron, que le dio el anillo. Eso era muy fácil, vamos a ver que recorre las páginas del corazón. Otro reportero estaba recopilando la carrera política de Peña Nieto, no es mucha, pero bueno, había que ponerla, ¿sí? Y lo más difícil eran los contratos de IGA, que esto le tocó a Sebastián Barragán, que es muy bueno para los números. Y bueno, pues le tocó hacer la base de datos, perseguir los contratos, contabilizarlos, adjudicaciones directas, lo que fuera para alcanzar los montos. Si ustedes escuchan el reportaje de la casa, si trabajamos una sola línea de tiempo, no podemos meter todo en la sola historia. Había 4 historias que corrían paralelas en torno a la casa. Y finalmente, si ustedes escuchan el reportaje, lo que van a encontrar es esto. A eso le llamamos líneas de tiempo simultáneas. ¿Qué es lo que hacemos? En el reportaje vamos brincando de una línea de tiempo a otra para poder contar una sola historia, ¿sí? Bueno, ¿cómo se te ocurren a ti estas locuras? Bueno, porque yo tengo ahí unas locuras que tienen que ver con mi formación académica. Daniel. Y fundamentalmente yo me apoyo mucho en la teoría de comunicación y sobre todo en el estructuralismo. Ustedes a lo mejor se los enseñaron en la escuela, que tiene que ver esto como descomponer la realidad en partes. ¿Qué hago ahí? Descompongo un hecho en partes y lo cuento de una manera distinta, tratado de comprobar una hipótesis. Si tú me autorizas, sí, yo le pasaré a todos los presentes y fundamentalmente a los estudiantes el PowerPoint que nos está mostrando. Por supuesto, ¿vale? Que sí. Lo digo fundamentalmente porque nos quedan 18 minutos y yo creo que sería importante también que alguien pueda establecer alguna pregunta en un momento determinado. Yo quería simplemente, si me permites, entrar en una dinámica que siempre, de alguna forma, en el periodismo de investigación, lo que lo hemos practicado, lo hemos sufrido. Presiones, intento de compra, chantajes, presiones a la empresa, presiones a tu director, presiones a ti mismo. Álvaro, tú te ríes, pero porque son, con una risa, en comunicación no verbal eso sería mucho, no sé cómo pillarlo. No, porque es algo cotidiano, ¿no? Cuando estás de pronto metido ya en una faena, ya se ha empezado a publicar, bueno, pues es muy habitual, ¿no? Y yo es que creo, lo que pasa es que creo que nunca me han ofrecido pasta, ¿eh? O sea, a mí sí, ¿eh? ¿Y qué? ¿Qué pasa? No, pero era poca. Yo no digo que no tenga un precio, pero lo que me ofrecieron era muy poco. No, a mí me ha pasado a veces más la amenaza, la querella, la idea de, bueno, en fin, te voy a crujir como sigas con eso y demás, ¿no? Pero yo creo que cuando uno está metido en una investigación, te ha costado tanto tiempo, estás tan enamorado de lo que estás haciendo, que es que no funciona casi nunca eso, no lo sé, porque no conozco casos de gente que le funciona. Quiero decir, creo que la gente a la que le funciona eso es porque no está demasiado enamorada de lo que... Me ha gustado lo de enamorado. Sí, yo creo que tiene que ver por eso a veces. ¿Vosotros, Daniel, Pilar, Marcos? Pues mira, la verdad es que yo nunca me han ofrecido nada, no lo sé si porque saben que no lo aceptas. La verdad es que no va por ahí, pero a mí en lo particular, la presión que mayor tengo al principio de los trabajos es hacerlo bien.
hacerlo de la mejor manera posible, de la manera más contundente, insisto, blindar cuantas veces sea necesaria tu investigación para que nadie, ni el más mínimo viento, pueda poner en duda tu investigación. Creo que eso es lo más complicado de hacer y después saber cómo poderlo contar, ¿no? Por eso inventé lo de las líneas de tiempo. Y bueno, yo creo que ese es el asunto. El problema que nos pasó con el tema de la casa, que eso se refieren con las presiones, pues es que era doble, ¿no? La presión afuera con el gobierno y la presión del perro de casa que nos estaba mordiendo porque no nos dejaban publicar el trabajo. Entonces, pues tuvimos que aprender a manejar las cosas. La investigación tenía una clave, todos los personajes tenían nombres ficticios, no usábamos las computadoras. Entonces, sí era un momento de mucha tensión y de mucha presión porque había que cuidarse por los dos lados, ¿no? Pero bueno, finalmente logramos hacer el trabajo y a final de cuentas eso es lo que vale. Brevemente, Marcos, Pilar, lo digo más que nada, nos quedan 15 minutos para poder dejar a los asambleístas que hagan alguna pregunta. Yo reitero lo que decía al principio, que las presiones y todas las caras, ¿no? Y los ángulos que tienen las presiones son con naturaleza al periodismo y sobre todo a este tipo de periodismo, ¿no? Que al final no estás, a quien estás denunciando, lo que estás denunciando va a tener, a mí casi nunca me ha pasado que estas informaciones trabajadas y con cierto peso no acaben en una investigación judicial o en una apertura de diligencias de la Fiscalía sobre esta persona, sobre esta institución o contratos, etcétera. Con lo cual el consejo es el de siempre, tenlo muy bien atado. Las informaciones con una fuente no existen o no las conozco. Con una fuente única. Una cosa es que arranques con una fuente y otra cosa es que cuando tú tienes algo muy buen armado te lo puedan tirar solo desde un sitio, ¿no? Entonces, pues nada, las informaciones son como una mesa, ¿no? Las investigaciones, que pongas lo que pongas encima, tienen que tener 4 patas, no se puede caer esa mesa, ¿no? Entonces, si tú como redactor te aseguras de que está muy bien cerrada, pues lo demás no está en tu mano, ¿no? Tampoco somos los presidentes de nuestros medios de comunicación, ¿no? Más allá de cerrar las investigaciones, poco más podemos hacer. Marcos, en menos de un minuto. Personalmente, a mí una de las partes de las investigaciones que más me gustan son la parte de la diligencia informativa, ¿verdad? Yo soy partidario en el periodismo de investigación de hacer la diligencia informativa siempre antes de publicar. Yo sé que otros no, pero yo creo que lo más metódico y riguroso es hacerlo antes. Entonces, si como dice Daniel, tú has trabajado con método, tú cuando le mandas la cartita, primero le llamas, ¿no? Y bueno, y esto me ha pasado desde narcotráfico antes de Colombia, México, hasta casas reales, les llamas por teléfono, oye, que tengo esto, y te voy a mandar una cartita. Si tú has trabajado tu investigación con rigor, esa cartita va tan bien redactada, que normalmente lo que causas es desconcierto. Y muy pocas veces te llaman hijo de puta. Muy poca, alguna vez te llaman hijo de puta. Pero va todo que te llamen hijo de puta puede ser un halago. Sí, a veces te dicen, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? A mí es lo que máximo, nunca me han ofrecido dinero, ¿eh? Acabo. Eso, la diligencia informativa, hacedla, chicos, aquí hay muchos alumnos, haced diligencia informativa antes de publicar. No esperéis hacerlo después, porque eso sí que cabrea. Y eso sí que cabrea a la víctima de tu investigación, que al fin y al cabo es el victimario. Y el juez, cuando te presente delante de declarar, lo primero que te va a preguntar es si has hecho la diligencia informativa. Efectivamente. Bueno, nos quedan 12 minutos y medio, no más. Entonces, si hay alguna pregunta entre los congresistas, no tengo micro. ¿Hay algún micro? Aquí hay una pregunta, aquí hay otra, allí hay otra. Viene raudo y veloz el compañero trayendo el micro. Aquí había primero. Aquí. Hola. Adelante. A ver, Marcos ha introducido un tema que a mí me parece clave. En periodismo de investigación, pero también en periodismo general. Y tengo la sensación que hay muy poca preocupación, tanto en las facultades de periodismo como en la profesión, por ser eficaces en este ámbito, que es el de la autoprotección de periodistas en la era digital y, sobre todo, la protección de las fuentes. Estamos en un momento en que las comunicaciones son totalmente vulnerables. Las comunicaciones telefónicas, la mensajería, cualquier tipo de mensaje que pueda en un momento determinado revelar a las fuentes. Yo aprovecho, os lanzo la pregunta sobre cómo veis el tema de protección de fuentes en la era digital, pero aprovecho también para pedir al Congreso
que en la próxima edición se dedique un especial interés al tema de la autoprotección para periodistas, y también sugiero tanto a colegios de periodistas como a asociaciones de la prensa como a facultades que se introduzca un tema de seguridad informática, porque ahora mismo me parece tanto más importante que la semiótica o que otras asignaturas que se están estudiando, que en el día a día del trabajo del periodista no son tan eficaces ni tan importantes. Gracias. Nos quedan 10 minutos. Rogaría, no por ti, sino en términos generales, que hiciéramos unas preguntas más cortas para que pudieran responder todo. Compañeros, vosotros mismos. Bueno, somos vulnerables, pero también os digo a vosotros lo mismo. Tenemos... Si no, Fernando luego me va a dar la lata. Sí, un segundo nada más. También tenemos herramientas para protegernos. Nosotros utilizamos plataformas muy seguras, utilizamos, por supuesto, correos cifrados en nuestras investigaciones, en nuestras comunicaciones. Antes puedes tener tus bases de datos alojadas en plataformas muy seguras. Tú antes tenías un despacho, acumulabas toda la documentación en papel en tu despacho y podía llegar cualquiera a abrir el despacho y llevarse toda la documentación. Y ahora, sin embargo, no. Con lo cual, no creo que estemos en peor situación que hace 10 años o 20 años para protegernos a nosotros y a las fuentes. Todo lo contrario, tenemos herramientas potentísimas para cifrar todas nuestras comunicaciones y cifrar todos nuestros documentos. El problema del periodismo... dos segundos. Es que si no, vamos... Hay cantidad de preguntas planteadas. Tengo 9 minutos 42 segundos. Lo ha apuntado antes. Luego, en todo caso, yo os invito a tomaros un café. Tenemos todo el día de mañana. Vale. Lo ha apuntado Daniel antes, brevemente, Antonio. El periodismo va muy detrás siempre del resto de las ciencias o de las disciplinas. Tenemos que aprender mucho de sociología, de politología, de matemáticas, de estadística, porque vamos muy por detrás de todo eso. Entonces, todas esas técnicas de otras ciencias nos vienen muy bien para todo eso. Gracias. ¿Alguno de vosotros quiere apuntar Pues no, algo más? Rápidamente, que sí que creo que ha cambiado mucho la protección de las fuentes desde hace 10 años. Y a mí cuando empecé, si hace 10 años me preguntaban quién te ha dado esta documentación, yo con decir derecho a protección de fuente era suficiente. Ahora es verdad que el periodista no hace falta que te lo pregunten a ti. Si no has protegido bien tu cadena digital, te van a pillar. Y es verdad, a los alumnos que están aquí, que eso pasa, que cuando se dan las informaciones, los medios no lo contamos porque esto no afecta al público, pero la policía viene a la redacción, la fiscalía te pide los documentos, te pide los correos, te pide los CDs originales. Si eso no lo has protegido y no has hecho un borrado muy concienzudo con un buen equipo de informática para destruir cualquier prueba, cualquier rastro digital, van a llegar a la fuente y es responsabilidad nuestra. Y es verdad que eso no lo hacemos todo lo que deberíamos, es responsabilidad nuestra que todo ese rastro digital quede destruido para cuando nos pregunten con la fuente que no haga falta que no nos pregunten a nosotros, ¿no? Gracias, Pilar. Por favor. Bueno, yo quería saber vuestra opinión sobre la salud del periodismo de investigación y realmente cuál es la diferencia entre el periodismo de investigación y el periodismo de filtración. ¿Perdón? ¿La última pregunta? ¿Diferencia entre el periodismo de investigación y el periodismo de filtración, me has dicho? Bien. Todo es filtración. Y siempre hay una intencionalidad. Si no, la información nunca te llegaría. Otra, si me permitís, otra es que simplemente te quedes en publicar lo que te han filtrado y no lo trabajes. Compañeros. No sé, bueno, el periodismo de filtraciones es el que vemos todos los días, casi todo el rato. Pues eso, dosieres, tal, el auto del último juez, del último caso. Bueno, en fin, muchas de las noticias que estamos viendo ahora mismo, esto no quiere decir que yo esté en contra de eso. Son esenciales para el periodismo diario que hacemos. Pero no es lo que yo entiendo por periodismo de investigación, que sí, yo creo que son 4 o 5 tíos metidos en un agujero y teniendo muchísimo tiempo para investigar. Y para eso, lo que él decía, ¿no? La hipótesis. ¿Y por qué todo eso? Porque si no al final no vamos a llegar a ningún resultado. Es que lo único que vamos a hacer es repetir como monos lo que otros dicen, ¿no? Esto se trata de que el periodista lo diga, de que el medio lo diga. Por favor. Hola, buenas tardes. ¿Hasta qué punto influye el medio en el que trabajas cuando estás haciendo una investigación para que te abran o te cierren determinadas puertas?
Todo vuestro. Pues la verdad es que yo no puedo contestar muy bien a esa pregunta porque la cadena SER no tiene, la cadena SER es un medio al que casi todo el mundo recibe muy bien, y si una fuente no te quiere contar algo es porque no te lo quiere contar, no porque no he percibido nunca que sea porque somos la cadena SER. Otra cosa es en las coberturas, a lo mejor del 11M, en la muerte de Carrillo, recuerdo que nos gritaban, pero eso no influye en el periodismo del día a día. Así que yo ahí creo que ninguno de nosotros no hemos tenido condicionantes por el medio en el que trabajamos, Sí, tener los hay, acceso o no. los hay. Digo nosotros, los que estamos aquí, no sé si habéis tenido condicionantes por, mira, tú trabajas aquí, a ti no te voy a pasar esto, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez, sí. ¿Ah, sí? Cuando trabajaba en El País había gente que no me pasaba cosas y al revés, ¿no? Pero bueno, creo que eso, bueno, pues haya cada uno. Bueno, es verdad que hay fuentes que prefieren pasárselo al de al lado que a ti, porque creen que a lo mejor el medio de al lado es más afín que tú, pero ahí, si te lo curras un poquito más, igual te lo acaban pasando a ti en vez de al lado. Yo, si me permitís que diga una cosa, hay una cosa que es muy importante, sobre todo en el mundo que vivimos hoy día, tu marca. Al final, la credibilidad la tienes tú, la profesionalidad la tienes tú, aparte de que el medio te pueda ayudar y tal, pero si tú te creas tu propia marca, eso es fundamental. Y sobre todo en el tema de las fuentes. La fuente confía en ti, no en el medio. Y quien le demuestra si realmente puede confiar en ti y puede hacer un trabajo en profundidad, eres tú, no el medio. Por lo tanto, lo digo para todos en general, cada uno de nosotros somos nuestra propia marca. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, compañero, raudo y veloz, ¿serías tan amable? Venga. No, había aquí primero. Esto Guardiola lo hubiera arreglado fácilmente. Un poquito más, venga, vamos, que se nos va el tiempo. Es que los escalones son malos, ¿eh? No lleva tacones. Lleva zapatillas. Yo seré muy breve y a lo mejor desde mi propia experiencia pregunto cómo hace uno, sobre todo al compañero de México, cuando tiene el enemigo en su propia casa para no darse por vencido y no dedicarse a escribir sobre procesiones y vírgenes y cosas que son menos lesivas para uno en su propia profesión. Bueno, mira, yo creo que no hay una regla general y te puedo hablar solo de mi experiencia, no tanto como el qué deber ser, porque no lo sé, como regla general. Yo creo que depende más de cada caso. Como te decía, nosotros tenemos, creo que a los que nos gusta esto, un cable mal puesto. Y bueno, a final de cuentas lo que nos importa es que la gente se entere de de la información. Esa es nuestra misión, si quieres verlo en el sentido más filosófico del término. Entonces tiene que buscar la manera de sacarlo a flote aún en contra del propio medio, sabiendo que se te puede generar un despido, pasándolo a otro medio, buscando redes de reporteros, nosotros en nuestro caso pasándolo a una página web y no sacándolo en el radio. Lo importante es que la gente se entere. Eso es lo importante y eso creo que es la vocación que compartimos. ¿Cómo le hicimos nosotros? Pues porque pensaron que realmente nos habíamos tragado la censura y nos dejaron trabajar pensando que ya lo habían conseguido. Y nosotros lo que hicimos fue, como dice él, todas unas técnicas de encriptar información y toda la información estaba encriptada, lo hacíamos por fuera de la oficina y como decía hace un rato, todo el presidente, su esposa, cada personaje tenía una clave diferente que no tenía nada que ver con él y creo que realmente las escuchas que si nos llegaron a hacer se confundían porque pensaron que estábamos haciendo otra cosa. Nos queda una pregunta y 2 minutos. Por favor, más abajo, lo siento. Que sea corta, si es factible, para... ¿Qué valoración haces de las consecuencias políticas que ha tenido tu libro? Mira, la verdad es que las valoraciones políticas, pues es que yo vivo en Impunilandia, ¿no? O sea, no pasa nada, absolutamente nada, pero sin embargo, sí pasa. ¿Qué quiero decir con eso? En los encuentros que hemos tenido presentando el libro con los profesores, estudiantes, sobre todo con jóvenes reporteros, yo veo mucho interés, muchas ganas, muchos muchachos que a algunos les ha despertado el interés por hacer periodismo de investigación y creo que eso es con lo que me quedo yo. Con lo político, a mí me parece que en un país como México,
Lo que tenemos que hacer es informar a la gente de la mejor manera posible y no esperar que pase algo. Es decir, a mí me gustaría más tener un México mejor informado, independientemente de quién está en el poder, porque si de algo estoy seguro es que a cualquier gobernante, no importa si es de centro, derecha, izquierda, centro, derecha, centro, izquierda, lo que sea, lo que quiere es no tener a la gente informada. Y creo que nuestra labor es informar a la gente. Bueno, nos quedan 45 segundos, el tiempo suficiente como para cerrar esta mesa, esta ponencia. Yo solo quiero decir dos cosas. Si queréis disfrutar, si queréis enamoraros de algo tan maravilloso como es el periodismo de investigación, hacerlo. Si queréis ganar dinero, dedicaros a otra cosa. Muchas gracias.